Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video tutorial. Mi nombre es Andy. En este video te voy a mostrar cómo iluminar este producto paso a paso hasta obtener esta imagen final. Así que te invito a que te quedes a verlo. Bueno, antes de empezar te voy a mostrar los materiales que voy a estar utilizando y también te voy a hablar sobre el equipo. Vamos a empezar por el fondo. Aquí puedes ver que tengo una caja negra, muy sencilla. Esta caja negra me va a servir únicamente como fondo. Bueno, ¿por qué utilizo esta caja negra? La razón es que cuando la luz ingresa por la ventana, esta parte que ves aquí de la caja me bloquea la luz que ingresa en el fondo de la caja. El fondo va a ser mi fondo. Entonces, para que sea más negro el fondo de la caja, ¿qué hace esta parte? Me bloquea la luz y de esa manera se va a oscurecer el fondo aún más. ¿Ok? Acá quizás tenga una apertura, pero esta apertura que tengo aquí la voy a bloquear con otro cartón negro. Ahora, esta parte también me ayuda a que no entre más luz aquí, porque recuerda que la luz cuando ingresa a cualquier lugar, en este caso llega aquí, va a rebotar contra las paredes, también se rebota un poco y esta luz, aunque tú no creas, cae en mi fondo, ¿ok? Y como tengo esta parte de la caja, me va a bloquear aún más y el fondo se va a quedar más negro, ¿ok? Ahí lo tengo. Ahora, la otra parte que tengo aquí es un trozo de cartón pluma, muy sencillo. Esto me va a ayudar aún más a bloquear la luz que ingresa por la ventana. Esto lo voy a utilizar así, de esta manera. Lo voy a colocar ahí, aproximadamente ahí. Ahora, yo voy a estar trabajando como base con plexiglas. Este plexiglas es de color negro, como puedes ver. Este plexiglas me va a ayudar a generar ese reflejo que me forma el producto. También puedes trabajar con vidrio negro. Yo te diría, si quieres trabajar así, hacer productos con un fondo negro y con ese reflejo negro, yo te diría que trabajes mejor con vidrio. Yo tengo vidrio, trabajo con vidrio. La desventaja de trabajar con plexiglas es que se raya muy rápido, ¿ok? Se raya muy rápido, se te pega muchas cosas y no vas a poder sacarlo fácilmente. La ventaja del vidrio es que es muy fácil de limpiar y no se raya tanto como el plexiglas. Pero en este caso voy a trabajar con plexiglas, ¿ok? El resultado es muy similar. Ahora, yo voy a estar trabajando con una cámara Nikon D7000 y con un objetivo 18-55. La cámara no es profesional, el objetivo tampoco, es un objetivo kit. La idea de este tutorial es mostrarte de que puedes trabajar con este equipo y puedes lograr unos resultados aceptables. Puedes trabajar como una full frame. Aquí yo tengo una Nikon D7000, una Nikon D810 con un objetivo 85 milímetros, diafragma 1.4. Lo hubiera podido hacer con esto, pero no. La idea es mostrarte de que puedes hacer buenas fotografías con un buen acabado con este tipo de equipo. Ahora, este equipo está montado en un trípode. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con velocidades de obturación muy lentas. Al trabajar con estas velocidades de obturación muy lentas, y si disparamos a pulso, nos va a quedar la foto movida, ¿ok? Es muy importante que trabajes con un trípode. Vamos a trabajar únicamente con luz natural que ingresa por la ventana. Toda la luz que ingresa va a ser desde esta parte, lateralmente. Ahora, la cámara está conectada a Lightroom. De esa manera vamos a hacer unas cuantas tomas y vamos a ir analizando y vamos a ir viendo qué es lo que obtenemos en la imagen, y te voy a explicar un poco cómo vamos a resolver los problemas que se nos encuentran. ¿Okay? Bueno, ya te he explicado todo esto. Yo voy a estar trabajando ahora con un control remoto, que esto me ayuda únicamente a disparar sin acercarme a la cámara. Esto también me evita cualquier movimiento que haga en la cámara. Ahora, vamos a hacer una toma así como está. Voy a asegurarme rápidamente que está bien en foco. Los parámetros de la cámara lo vas a ver ahí rápidamente en la primera toma que hagamos. Vas a ver en Lightroom los parámetros, ¿ok?
El foco está aproximadamente en el medio del lente para distribuir tanto hacia adelante como hacia atrás. ¿Ok? Estoy trabajando con un diafragma de 14. En un momento lo vas a ver. Vamos a hacer el primer disparo. Y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Lo vamos en Lightroom un momento. Ya llegó la toma. Tenemos aquí, vamos a ver un poco, vamos a hacerle un zoom. Puedes ver que está nítido, una nitidez aceptable. Ahora podemos ver aquí cómo se funde en el fondo. El fondo, si nos ponemos a analizar el fondo, vamos a ver, nos vamos a revelar por un momento. Y en revelar vamos a ver, quiero que te fijes en los parámetros aquí RGB. Está en el 1.8 si no me equivoco. Le falta poco para llegar a 0. Entonces el fondo es negro. Es una buena señal porque no vamos a tener que editar tanto la imagen. Ahora, puedes ver que mi caja está ahí. La distancia que está la distancia del objetivo a la caja vendría a ser al fondo. Bueno, al fondo sería como unos 35 centímetros, ¿ok? Al fondo me refiero a la base de la caja. Ahora, esto me va a ayudar a bloquear aún más la luz. Esto es la idea en la fotografía, es poder controlar la luz. En este caso, trabajar con luz natural es un poco complicado porque no se puede controlar. Pero vamos a intentar, en este caso con este cartón pluma, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar más luz. Vamos a bloquear. Al bloquear la luz, me atrevería a decir que el fondo va a ser más negro. ¿Por qué? Porque lógicamente quitamos más luz. Esta parte no llega a luz. Para asegurarnos podemos ver aquí. Quiero que veas aquí, voy a dejar aquí la lupa y quiero que veas aquí el fondo. El fondo en estos momentos, si no me equivoco, está en 1%. ¿Okay? Voy a hacer el mismo disparo. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Quiero también que te fijes aquí en la superficie del objetivo, cómo cambia. Vamos a ver. Nos vamos al fondo. Podemos ver que el fondo ha cambiado bastante. De 1 ha cambiado a 0,5. ¿Puedes ver ahí? Aquí esta parte ha cambiado. Si nos vamos a la imagen anterior, podemos ver cómo teníamos 0,7, 1, 6, teníamos aquí 1. ¿Okay? Si nos vamos aquí, podemos ver que el fondo está más oscuro. ¿Okay? Ya casi al negro. Ahora, en la superficie de la imagen, del producto, no vemos un cambio tan drástico. ¿Ok? Parece que se ha iluminado más, si no me equivoco, voy a ver el histograma. Sí, se ha iluminado más. Esto se debe a que estamos trabajando con luz natural y como está lloviendo, a veces pasa una nube gris. Entonces, ese es un problema más de trabajar con luz natural. En estos momentos ha llovido, el cielo está nublado en su totalidad, pero estos problemas vas a tener siempre. Lo que yo te recomendaría es que mires mucho a tu histograma, que mires mucho a tu histograma aquí, en esta parte, y te guíes por los valores. En este caso, puedo ver que aquí está bien iluminado. Aquí, está bien. Esta parte no está sobreexpuesta, está muy bien. Quizás lo puedes ver aquí que no se mira. Eso se debe a que las iluminaciones están muy altas. Voy a hacer otra toma. Ahora, cuando yo bloqueo la luz, esto es muy importante. Cuando tú mueves hacia adelante, estoy moviéndolo hacia adelante, vamos a quitar más luz. Y el objetivo o el objeto a fotografiar se va a oscurecer más. Vas a ver cómo se pierde más. No hay tanta diferencia. Sí, un poco. Voy a moverlo un poco más aquí para que veas qué es lo que pasa. Los bordes se van haciendo más. Se va perdiendo. ¿Puedes ver aquí? Ya exageré, pero la idea es mostrarte esto. Puedes ver que tengo aquí mucha luz en esta área. En esta área ya tengo menos luz. ¿Qué es lo que pasa? Bloqueo la luz. Entonces, la idea es que tú veas cuál es la cantidad adecuada a tu producto. En este caso yo lo voy a poner ahí aproximadamente.
y vamos a hacer una toma. Vamos a ver cómo recuperamos porque la luz llega lateralmente y me ilumina esta parte del producto. Vamos a hacer otra toma. De esa manera vamos moldeando con la luz el producto que cae en la superficie de esta. Ok, voy a irme un poco más atrás para que llegue más luz aquí. Ok, ahí está bien. Ahora, quizás no veas un cambio radical en estos momentos, pero esta luz que llega me va a ayudar a que se refleje en una superficie que voy a poner en estos momentos. Yo ya tengo aquí, voy a ver rápidamente qué es lo que tengo aquí en esta lente. Esto es un reflector que tengo aquí que me ayuda a rellenar las partes aquí de mi rostro. ¿Okay? Eso tenemos que eliminarlo. La idea es crear un degradado muy bonito que se vea profesional en el lente. ¿Cómo lo hacemos? Únicamente con un reflector. ¿Qué es esto? Cartón pluma. Entonces yo voy a poner aquí este cartón pluma, muy aparte que me va a rellenar las sombras del objetivo, me va a crear un degradado muy bonito. Espero que funcione. Normalmente ya he hecho unas pruebas y si funciona, vamos a rellenar toda esta parte que está en sombra y vamos a crear aquí un degradado, ¿ok? Únicamente con este cartón pluma. Nos vamos a la siguiente toma. Vamos allá. Puedes ver qué gran diferencia aquí. Mira este degradado, un acabado muy profesional, personalmente yo, es muy bonito. Y esto es normal porque son dos lentes, se refleja la luz. Aquí podemos ver el diafragma aquí, muy interesante. Nos vamos a la anterior. Mira cómo hemos recuperado mucho aquí, hemos ganado. Únicamente cambiando la trayectoria de la luz que se iba, entonces hemos recuperado con este cartón pluma. Excelente, ya tenemos muy iluminado. Ahora, esta parte tenemos que está marcada, puedes ver. Aquí se funde un poco con el fondo. Está bien, yo estaría bien aquí en esta parte porque hay mucho contraste. Aquí tengo un 2% que es mi fondo. Lo podemos ver aquí los valores, no te olvides. Estamos viendo aquí, estamos viendo 2, 2, 2. Es muy parejo, está bien. Me gusta. Aquí también tenemos muy marcado nuestro fondo. Me refiero de aquí a aquí. Ahora, yo quiero marcarlo un poco más. ¿Cómo lo marco? Esto, cuando yo me refiero a marcarlo es que haya más contraste, ¿ok? Me refiero a que esta parte, el borde, esté más iluminado y que se forme un buen contraste entre el negro de aquí. Hay muchas maneras de poner ultraluz extra, pero como estamos trabajando con luz natural, la idea es modificar la luz natural. Ahora, ¿cómo hacemos? El mismo principio, usar un reflector. Pero este reflector lo vamos a poner en la parte de aquí. Aquí atrás. ¿Qué es lo que pasa? Como hemos dejado más apertura aquí, la luz va a llegar en esta parte, va a rebotar y también se va a rebotar sobre la superficie, pero vamos a ponerlo hacia atrás. ¿Ok? Hacia atrás. Esto va a funcionar como una luz trasera. Hace de una luz trasera. Pero esta luz es muy suave. Tenemos que ir haciendo unas prácticas. Vamos a ver cómo hacer. Así. Y vamos a ver si logramos con esto algo. Excelente. Me gusta mucho porque ya se marcó aquí. Quiero que te des cuenta aquí, en esta parte, cómo se ha marcado. ¿Ok? No sé si te das cuenta, nuevamente atrás. Y aquí se marcó. Ya tenemos la imagen. Ahora aquí nos sale esta imagen. Esto se puede arreglar en Photoshop o si no aquí en Lightroom nada más. Vamos a intentar editar aquí la imagen únicamente en Lightroom. Podemos ver que tenemos un reflejo aquí. Quizás hemos perdido luz. Eso se debe a que he metido mi brazo y también esto ha bloqueado un poco de luz. Pero eso lo vamos a arreglar en Lightroom dándole un poco más de luz. O también podemos darle una velocidad más lenta para que ingrese la luz. Pero lo vamos a dejar ahí. ¿Ok? Vamos aquí. Esta es nuestra última toma sería. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a editar la imagen aquí en Lightroom. Vamos a intentar. No nos vamos a ir a Lightroom. No nos vamos a ir a Photoshop. Vamos a intentar editar aquí la imagen. Si hay algo que tenemos que modificar,
o hay algo que sea necesario para ir a Photoshop, nos vamos a ir a Photoshop. Bueno, en realidad no tenemos casi nada porque aquí tenemos una pelusa, cosas que lo podemos eliminar aquí. Aquí también, esto es un reflejo, cosas muy sencillas que lo vamos a editar aquí. Bueno, ya nos encontramos en Lightroom, vamos a empezar a editar esta imagen. Esta fue la última imagen que hicimos. Lo primero que voy a hacer es hacer una copia de esto, clic derecho y me voy a hacer crear copia virtual. Voy a trabajar en esta imagen. Lo que voy a hacer aquí es, lo primero es irme a lo que es correcciones de lente. Le doy aquí quitar aberración cromática, activar correcciones de perfiles. Cierro esto, me voy aquí, voy a recortar la imagen. En la herramienta recortar voy a seleccionar este formato 2x3 y voy a cortar ahí aproximadamente. Aquí. Ya tengo la imagen cortada. Ahora, yo no quiero tanto el reflejo. Voy a dejarlo ahí nada más, este reflejo. Aproximadamente ahí. ¿Está bien? Un poco más. Ahí. Ahí estaría bien. Ahora, vamos a hacer un balance de blancos, pero en realidad la cámara ha hecho un buen balance de blancos porque no tenemos dominantes aquí. No tenemos ni un azul, ni un amarillo, ni una dominante amarillo. Entonces, si tú quieres hacer una corrección de balance de blancos y tienes una superficie negra, como es el caso de aquí, lógicamente que puedes hacer un clic con la pipeta. Vas a ver que no va a cambiar en nada el histograma, muy poco va a cambiar porque el balance de blancos que le ha dado la cámara es muy similar. Hago clic y puedes ver que no ha pasado casi nada. Ya tenemos el balance de blancos. Ahora voy a activar esto. Este es las sombras. Estas sombras son muy profundas. Es casi normal aquí. En realidad no deberíamos tenerlo, pero lo podemos elevar los negros. Pero el problema de elevar los negros, eso se eleva con sombras, perdón. Con sombras. Esto lo vamos a hacer con el pincel en un momento. ¿Ok? Lo vamos a dejar ahí. Ahora, lo que yo quiero es darle un poco más de luz aquí. Aquí tengo un problema. ¿Qué es lo que está pasando? Ha llegado tanta luz que me forma esta parte, este reflejo, esta iluminación que podemos ver aquí. Esto lo vamos a solucionar. Hay muchas maneras de solucionar, pero lo principal aquí es bajar la iluminación. Puedes ver iluminaciones. Si bajamos esto, ¿cómo se baja? ¿Te das cuenta? Ahí. Pero yo no lo voy a bajar ahí porque cuando bajo esto le baja la iluminación total a la imagen. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es crear una máscara. Me voy a hacer aquí, hago clic, degradado lineal, selecciono esto y hago una mascarita aquí. Jalo hasta aquí aproximadamente. Ahí, esto rojo quiere decir que la máscara va a funcionar hasta aquí. Este degradado aquí ya no va a tener tanto el efecto. Voy a desactivar por un momento esto para que veas el cambio. Aquí vamos a iluminaciones y voy a bajar las iluminaciones. Ahí. Aproximadamente. Ahí, para que se vea la marca del lente Nico. Le doy hecho. Aquí le voy a dejar un extra nada más. Ahí. Ahora voy a darle un contraste. Voy a subir un poco la exposición. No tanto, porque si subo demasiado ya la imagen no es negra, va a quedar un gris. Aquí tienes que tener cuidado. Ahí aproximadamente. Ahora, como esta parte está oscura, hemos perdido información, lo podemos recuperar con un pincel, perdón, con una máscara. Creo un pincel aquí. Nuevamente un pincel y voy a pintar en esta zona. Aquí y aquí. Voy a desactivar un momento este muestreo. Ahora voy a subir un poco las sombras aquí. De esa manera recupero. Subimos las sombras. Esto es muy bueno porque trabajar con estos pinceles nos da la posibilidad de trabajar en zonas locales, no en la totalidad de la imagen. Ahí lo dejamos, está bien. Dejamos esto ahí.
Ahora yo quiero darle una curva. Aquí le puedo dar el contraste, pero yo creo que con una curva le vamos a dar más fuerza a la imagen. Nos elevamos aquí y bajamos aquí. De esa manera creamos un contraste. Podemos desactivar esto. Puedes ver. Perdón. Vamos a darle un poco más de luz. Ahí estaría bien. Aquí vamos a darle un poco más de contraste. Si tú quieres darle más textura aquí a esta área, puedes dar con claridad. Ahí, esto levanta lo que es las texturas. Voy a bajar un poco las iluminaciones. Ahí estaría bien. Voy a desactivar esto. Entonces ya tenemos nuestra imagen. Toda esta parte, si nos ponemos a analizar el fondo es un 2%, 2%, 2%. Aquí baja un poco. No es parejo el fondo, es verdad. Lo que podemos es irnos a Photoshop y hacer una selección aquí y pintarlo de negro. Quedaría excelente. ¿Okay? Yo lo que voy a hacer es tratar de oscurecer el fondo. Okay, al 100%, al 0%, perdón, con un pincel, para mostrarte que también se puede hacer aquí. Okay. Lo que voy a hacer es igual irme con un pincel y selecciono aquí en el plus y selecciono un pincel. Aquí voy a ponerle máscara automática. ¿Qué es lo que hace esto? Esto hace que cuando yo pinte una área, por ejemplo, yo quiero el fondo únicamente, pinte el fondo, quiero que solamente en esa área se aplique el ajuste. Me refiero a estos ajustes que le voy a dar a este pincel. Si yo me paso un poco, puede hacer que me oscurezca también el borde. Esto es lo que hace que no ocurra esto, la máscara automática. Si tú te pasas, esta máscara automáticamente va a detectar los bordes, pero no trabaja siempre al 100%. En este caso, como el fondo es oscuro y también mi sujeto es oscuro, puede hacer que me agarre unas partes y me oscurezca una parte de las zonas donde choca esta parte. Aquí vamos a dejarla activada y lo que yo quiero hacer es bajar la exposición. No ves ningún cambio, es normal porque no he pintado. Ahora voy a pintar aquí, puedes ver. Esto azul que ves aquí quiere decir que es el 100% negro. Si me voy aquí, 2%, hay un poco de información, es mínima, es verdad. Pero si la queremos la imagen al 0%, negro puro, ahí, puedes ver. Información aquí, azul significa que está 0, no hay información. Es un 100% negro, perdón, 00% negro. Ok, vamos a pintar con cuidado. Voy a subir un poco más el pincel para ganar aquí tiempo. Rápidamente. De ahí voy a irme aquí abajo. Pintar así. Rápidamente. Esto se puede volver completamente negro. Voy a bajar un poco más. Ahora aquí voy a pintar suavemente nada más. Voy a bajar el tamaño y voy a pintar aquí. Recuerda que esto también lo puedes hacer en Photoshop, más preciso, pero aquí te quiero mostrar también cómo lo puedes hacer en Lightroom. Bajamos ahí. No tenemos que chocar tanto porque si no nos va a pintar, nos va a oscurecer los bordes. Como puedes ver ya está pasando aquí, pero te voy a mostrar cómo solucionar ese problema. Aquí, ahí está bien. Aquí no hay tanto ese problema. ¿Por qué? Porque hay un contraste de la imagen. Me refiero a esto. Aquí es más oscuro el contraste. No hay tanto contraste. Entonces es por eso que se confunde. Porque este pincel se basa en los valores tonales de la imagen. Okay. Aquí podemos ver que está oscuro. Esta parte me ha chocado, me ha seleccionado. A pesar que hemos trabajado con máscara automática. Pero lo vamos a solucionar en estos momentos. Vamos a desactivar por un momento aquí. Puedes ver esta parte. Entonces ya con el pincel presionas la letra Alt y nos sale el menos. ¿Qué quiere decir? Esto lo va a eliminar, lo va a borrar. Entonces yo voy a hacerlo más pequeño aquí.
Para ser más preciso, puedes ver cómo sale ya el borde. Aquí también sale lo que se volvió completamente negro. Aquí también, y de esa manera recuperamos bastantes zonas. Ya podemos ver, si nos vamos a nuestra pipeta, le voy a dar hecho. Me voy a la pipeta 100%, 100%, 100% por el área que he pintado. Aquí tengo un problema, no está al 100%. Lo voy a eliminar rápidamente. Voy a seleccionar aquí. Elimina la zona. Le voy a dar hecho. Ok, esta parte también lo voy a hacer rápidamente porque no quiero que dure tanto el tutorial. Bueno, ya casi termino con la limpieza. Puedes ver aquí que he utilizado bastante el pincel corrector. Todos estos puntos quiere decir la eliminación de los puntos blancos, de las pelusas que había ahí. Normalmente esto lo hacemos en Photoshop más rápido, pero lo quise hacer aquí también. Voy a darle hecho. Entonces yo quiero crear aquí también un pequeño degradado. Muy fácil. Me voy a máscara y en máscara creo otra máscara y le voy a dar un degradado lineal. Aquí en degradado lineal le voy a dar ahí aproximadamente y voy a bajar la exposición un poco. Ahí es suficiente. Voy a verlo un poco más. Voy a bajarlo ahí. Ahí estaría bien, le doy hecho y ya se encuentra ahí, nuestra imagen ya está lista. Bueno, hasta aquí con el tutorial, espero que te haya parecido interesante. No te olvides de suscribirte al canal porque estaré subiendo más videos. Y conmigo hasta el próximo tutorial.